Continuaremos viendo entonces la 10ª plaga. Esta es la última plaga que vamos a estar viendo, la última plaga que hubo en Egipto. Así que te pido que pongas pausa al video que recién empieza y puedas leer este pasaje. Éxodo 11 del 1 hasta el 12, versículo 42. Es extenso lo que vamos a leer, pero nos va a contar todos los planes, todas las cosas que puso Dios delante de Moisés, delante del pueblo de Israel, pero también delante de los egipcios. En esta plaga vamos a ver la muerte de los primogénitos, como Dios con esta plaga hace que Faraón se doblegue, tome la decisión de echarlos prácticamente al pueblo de Israel de Egipto. Así que ponés pausa en este video y lee estos versículos, este pasaje, y vamos a estar analizando todo lo que Dios tiene para decirnos hoy. Vamos a estar viendo como en todas las plagas anteriores el sistema religioso, a donde Dios está atacando específicamente a qué deidad de los egipcios, y esta vez Dios está atacando a Osiris. Él era el dios de los muertos, de la resurrección y la agricultura. Al mismo tiempo, él simbolizaba la fertilidad y la regeneración del río Nilo. Este dios era conocido por tener varias implicaciones en su poder. Como deidad podía hacer varias cosas, a diferencia de otros dioses. Él era uno de los dioses más importantes de los egipcios. Y por la mitología conocemos que a este dios se le había dado por su padre, que se define en cierta manera por medio de dos dioses. Pero lo que más se dice es que había sido hijo de Ra, el dios Sol, y se le había otorgado dirigir a todo Egipto como faraón. Fue el primer faraón. Cuando Osiris muere, distintos dioses le dan la resurrección, y por medio de esto él pasa a ser este tipo de dios de la resurrección, que en cierta manera él es el primogénito de Ra, y también el primer faraón que se le está dando resurrección y poder y deidad. Esto es el principio de donde se obtiene la creencia de que los faraones terminaban siendo Dios. Por medio de esto, el pueblo de Egipto considera que todo faraón, cuando muere, es transformado después de su muerte en un dios, y por eso tanta veneración y tanto favor hacia Faraón. Ahora Dios le dice al pueblo algo clave, algo impactante, que es lo que vemos en Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Mirá, fíjate que Dios está diciendo de que con esta plaga iba a ejecutar todos los juicios. Él ya venía ejecutando juicios a distintos dioses. Con esta plaga de mortandad a los primogénitos, estaba dando un juicio y un golpe a todos los dioses. Principalmente a Osiris, que era el primogénito hijo de un dios, el primogénito o el primer faraón que encontramos de Egipto, y también el que simbolizaba la resurrección,
la vida, la regeneración. Bueno, lo vemos muy bien, muy directo a este ataque, y vemos muy bien que Dios se manifiesta en poder para mostrar toda su gloria. Egipto iba a ver todo lo que Dios, el Dios verdadero era. Ellos habían experimentado por medio de las plagas todo el poder de Dios y todo lo que Dios era. Y por lo consiguiente también ellos se daban cuenta que Dios no estaba de acuerdo con su sistema religioso, a los que ellos adoraban, con las deidades a los que ellos continuamente acudían, sino les demuestra claramente que delante del verdadero Dios, esos dioses no tienen ningún poder. Con esta última plaga estamos viendo todo el poder de Dios derramado en juicio para los egipcios y la destrucción de todo su sistema religioso. Qué importante es poder ver todo esto. Dios no lo vuelve a hacer así con otro país o con otra ciudad. Dios actúa totalmente diferente. Esto que se hizo en Egipto no se volvió a hacer de la misma manera. Sí se ha atacado, sí se ha destruido. Dios ha destruido a distintos dioses y ha mostrado que Él es poderoso más que cualquiera, pero no lo ha hecho de esta manera. Los egipcios tenían una pluralidad y Dios destruye esa pluralidad y muestra que no hay otro Dios, no hay nada fuera del verdadero Dios, que es el Dios que vino a rescatar a los hebreos y darle la salvación. Vemos en este punto que se han terminado las oportunidades. Fíjense lo que Dios le dice a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Eso está en Éxodo 11:1. Ya se terminaba todo. Finalmente la paciencia de Dios trae la destrucción, el final de la paciencia de Dios trae la destrucción del pecado y de todo aquello que permanece en él. Dios determinó decir basta. En algún punto determina decir basta. La paciencia de Dios se acaba y se había acabado con Faraón y con Egipto. Dios dijo basta, no se puede seguir así, no van a entender, no van a hacer lo correcto. Bueno, tenemos el juicio final. Y el juicio final es muerte. Fíjense que el pecado de cada uno de nosotros tiene que ser destruido. Ahora, ¿te estás aferrando al pecado? ¿Estás viviendo una vida de pecado? Ese pecado trae destrucción y tiene que ser destruido. ¿Cómo te estás presentando delante de Dios hoy? Ese pecado tiene que desaparecer. Ahora, todos aquellos que viven en ese pecado van a ser juzgados junto con el pecado. El pecado trae la muerte y la destrucción de las personas. Y si vos no estás en Cristo y seguís aferrado a ese pecado, vas a ser destruido con ese pecado. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, qué es lo que nos dice, cómo va a juzgar Dios todas estas cosas. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor determina un juicio. El Señor tiene paciencia, da oportunidades, pero va a llegar a un punto donde se van a terminar. Y el libro de tu vida se va a abrir, pero también se va a abrir otro libro, el libro de la vida. Y cuando se abra el libro de la vida, si tu nombre no está en él, vas a tener que pagar por tus pecados. Por el otro lado tenemos la sangre en los marcos. Qué impresionante esto. Ellos tenían que compartir una cena. Un momento en el cual es totalmente ambiguo. Porque se le pide algo en particular, cómo comerla, pero estaban en celebración. Había por un lado una celebración y por el otro el hecho de que en poco tiempo ellos iban a tener que juntar todas sus casas y se tenían que ir de Egipto. Así que, por un lado están celebrando, por el otro lado estaban todos preparados para poder salir corriendo de ese lugar. Ahora el Señor, en medio de eso, que va a suceder, les dice algo que va a pasar. Ellos tenían que comer ese cordero, tenían que celebrar y compartir ese cordero, pero antes había que hacer algo con la sangre de ese cordero. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso está en Éxodo 12:7. ¿Qué iba a suceder? Bueno, iba a aparecer la protección por la sangre de cordero. El Señor iba a pasar, el ángel de Dios iba a pasar, que iba a ir castigando, cumpliendo ese juicio sobre todos los que estaban en Egipto. Y cuando él veía la sangre en el dintel de las puertas, en los postes y en el dintel, iba a pasar de largo, no iba a entrar. El juicio no se iba a ejecutar en esa casa. Y esa es la protección de Dios. Recién estábamos viendo de que la paciencia de Dios se acaba, pero la protección de la sangre que el Señor ha dado nos trae el juicio, el pasar por alto el juicio de Dios. Esto no es que Dios sea indulgente, sino que Dios dijo, las personas se tienen que identificar conmigo. ¿Y cómo se van a identificar? Se van a identificar por la sangre de ese cordero, ese sacrificio con su sangre derramada, que poniéndola como una identidad en sus puertas, el juicio de Dios no iba a caer sobre ese hogar, sobre esa casa. Vamos a ver entonces, 1 Pedro 1, 18 y 19, que nos habla justamente de esto. Dice 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la protección que tenemos. Nosotros fuimos rescatados, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que han confesado que son pecadores, que han pecado delante de Dios y que necesitan a Cristo como Señor y Salvador, los que han creído en su obra en la cruz y pusieron toda su fe en Él.
fueron rescatados, son protegidos por la sangre del Cordero. No se paga oro o plata, no hay dinero que le podamos dar a Dios para que Dios nos perdone. No podemos pagar la fianza nosotros mismos. Tuvimos que precisar a alguien que tuviera lo suficiente para pagar por nosotros. El único perfecto, sin mancha y sin contaminación, fue Cristo. Y así como los hebreos fueron protegidos por la sangre del Cordero, del juicio de Dios, es el mismo símbolo para cada uno de nosotros. ¿Está tu vida marcada por la sangre del Cordero? ¿Has pasado por tu vida? ¿Te has pintado con esa sangre? Es necesario para obtener la salvación de Dios que recibas a Cristo, que su sangre limpie tu vida y que puedas permanecer unido a Dios. Pero esa decisión la tomás vos. Dios le había dicho a los hebreos que tenían que hacer eso. Ellos podrían haber dicho, no, ¿para qué? Y si no lo hubieran hecho, hubieran muerto. Porque el juicio pasaba. Y cuando veía la sangre, no entraba. Y el juicio va a venir. Y si no estás inscripto en el libro de la vida, que es por la sangre del Cordero, los que fueron marcados con su sangre, limpios por su sangre, vas a recibir todo el juicio de Dios. Dios te está dando una oportunidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que te da Dios? Pensalo. Y pensalo si eres un hijo de Dios. Pensá bien. Que Dios te está dando la oportunidad de valorizar la sangre del Cordero. A Cristo le costé toda su sangre. ¿Qué hago yo con la sangre de Cristo? ¿Vivo de la manera que Dios me pide para que mi vida glorifique a Dios? ¿Vivo de acuerdo a lo que, al valor que Dios ha puesto en mi vida al derramar la sangre de Cristo? ¿O la estoy pisoteando? Estoy usando la gracia de Dios para mi conveniencia, para hacer mi voluntad llena de pecado. ¿Cómo utilizo esto que Dios hizo para salvarme? Como último punto tenemos bendecidme también a mí. Esta es la expresión de Faraón cuando sucede esta última plaga. Él se levanta y ve que todo su alrededor había muerto su hijo, habían muerto todos los que estaban alrededor de él. Y con dolor tiene que decirle, gritarle, váyanse, tomen todas sus cosas, tomá Moisés todo lo que tenés, todo lo que vos querías y váyanse y adoren a Dios. Pero hay algo que le dice en medio de todo eso: bendecidme también a mí. La pregunta es, ¿cuántos problemas te hubieras ahorrado? Faraón esto lo hizo a lo último de todo. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas se hubiera ahorrado Faraón si esto lo hubiera hecho de primera? Si él hubiera tenido esta intención en su corazón, si él no se hubiera comportado tan duro. Pero Faraón tapaba sus oídos continuamente. Cada vez que venía Moisés y le decía las cosas que tenía que hacer, Faraón decía no. ¿Y qué había después? Había una plaga, había destrucción, había un juicio, había una demostración de lo que Dios quería. Pero Faraón seguía duro, y siguió duro, y siguió duro.
Vemos claramente lo que nos dice Proverbios 16-18, y esto es lo que representa, creo yo, la vida de Faraón. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Faraón se había comportado de esa manera, y hoy está totalmente humillado delante de Dios y delante de todo el pueblo. Él muestra su fracaso a toda su nación. Ahora, la actitud de Faraón es la actitud de una persona obstinada. Y podemos ver que la actitud de Moisés es la actitud de una persona convencida. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Porque uno puede decir, pero Moisés seguía insistiendo con la misma situación a Faraón, pidiéndole exactamente lo mismo, y vemos claramente que por ahí, si la insistencia de Faraón sobre lo que él pedía era tal vez hasta directamente proporcional de la insistencia de Moisés a lo que él requería. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser una persona obstinada y ser una persona convencida? Pues la diferencia la tenemos en las razones. Claramente Faraón no tenía razones correctas para detener al pueblo de Israel. Y él estaba viendo que Dios estaba continuamente manifestando que él no tenía razones, o que sus razones no eran correctas, que él estaba encaprichado en hacer eso. Sin embargo, Moisés insistía porque no era una persona que estaba convencida en lo que Dios le había pedido. No actuaba por su deseo o por sus emociones. Faraón estaba continuamente actuando por sus emociones, su ego había sido tocado, su interior y soberbia no le permitían tomar esta decisión, porque cómo él se iba a rebajar a decir sí, que se vayan. Y esto, lamentablemente, lleva a la ruina. Por eso es tan importante entender la diferencia que tiene una persona que es obstinada o una persona que está convencida. La persona obstinada solamente piensa en lo que siente y en lo que quiere y en lo que cree. Sin embargo, una persona convencida ve razones aparte de lo que siente, lo que cree y lo que desea, sino que ella también observa las razones, si es correcto, si es la voluntad de Dios, si lo que está haciendo está aprobado por Dios de la manera correcta, que Dios acompañe la decisión que está tomando. Y esto lo hacía Moisés. Esto era algo que Dios le pedía directamente a Moisés. Por eso Moisés insistió tanto. Ahora yo quiero que compartamos un versículo para también entender esta situación, que está en Romanos 14, versículos 11 y 12, y dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pensalo de esta manera. Faraón creía que su convencimiento le daba las razones para seguir como estaba siguiendo. Sin embargo, Dios dice: claro está que vas a dar cuenta de todo lo que estás haciendo. Claro está que un día vas a tener que doblegarte. Y de hecho Faraón se tuvo que doblegar delante de Dios. Llegar al punto donde le dijo a Israel: andate, pero algo te tengo que pedir. Cuando te vaya, no te olvides de bendecirme. Realmente darse cuenta al final de todo que el único Dios, el único verdadero Dios, es el Dios del pueblo de Israel. Por eso es importante
que entendamos todo esto. A veces vivimos de una manera obstinada contra Dios. Creemos que nosotros creemos que a nosotros Dios nos debe. Que como somos sus hijos, Dios tiene que cuidar de nosotros de la manera que a nosotros nos gusta, o que nosotros queremos, o que nosotros exigimos. Y somos nosotros los que debemos a Dios. Le debemos nuestra vida, le debemos todo lo que somos. Si algo somos en este mundo es gracias a Dios. Ahora, aquellos que permanecen duros delante de Dios tienen que entender esto. Un día, todo hombre, toda persona, se doblegará ante Dios. Salmo 46, versículo 10. Dice: Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios va a ser enaltecido. Algún día, en algún momento, cuando Dios se presente a todo el mundo, todos se van a doblegar delante de Dios y van a reconocer que es el único Dios. Pero va a ser tarde. Ya va a ser el tiempo donde todos van a tener que pasar por un juicio. ¿Estás hoy preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás hoy listo para encontrarte con tu Padre Celestial, con quien te salvó? Si no lo estás, es necesario que hoy te pongas a cuenta. Hoy tenés la oportunidad, hoy tenés una nueva oportunidad para tener una vida ordenada delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No desperdicies el tiempo que Dios te dio, siendo obstinado, sin razón, obedeciendo a tus emociones y sentimientos, y no a la voluntad de Dios. Pensalo bien. ¿Cómo es tu vida hoy? Bueno, 10 plagas tuvo que recibir Faraón para tomar conciencia. Y así todo, perdió mucho. Que esta no sea tu vida. Que no termines perdiendo. Ahorrate el sufrimiento. Ahorrate la complicación de tu vida. Ahorrátelo y disfrutá. Convertí tu vida en un deleite día a día, estando cerca de Dios, tomando su mano y siendo protegido por Él. Los juicios de Dios van a venir, pero pueden llegar a tu vida y pasarla por alto, sabiendo que fuiste sellado con la sangre del Cordero, que es el Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás con la palabra de Dios en el día de hoy, y deseo que Dios te bendiga.